Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Un programa que nosotros queremos compartir con todos ustedes sin reemplazar una consulta médica, porque no es la finalidad de Conexión Vital, y queremos es que compartamos diferentes temas de salud, lo que más necesitamos y lo que más queremos que todos ustedes pongan en práctica para buena salud. Y hoy estoy grabando este programa hoy con todo el equipo de compañeros de nuestro Parque de la Salud y equipo de enfermería, de telefonía, de médicos, porque decía ahora, pues, come el del teléfono y come el del aseo y come el rector y el decano. Entonces aquí vamos a hablar es la comida, algo que necesitamos para bien de todos nosotros. Tranquilos que aquí llegan a personas, los más científicos también con enfermedades. Y me ha tocado ver a los más expertos compañeros médicos con una Coca-Cola y con un sándwich o una hamburguesa en su escritorio. Entonces, lo que queremos es hacer un alto en el camino y una reflexión acerca de la nutrición, y por eso dentro de los programas de capacitación que hacemos con todos nuestros compañeros de los parques de la salud, lo estamos haciendo con ustedes hoy a través de estas cámaras de televisión. Vamos a hablar de un tema supremamente importante que se llama la psiconutrición. Y la gente está hablando o esperando que le hablemos de lo que vemos tristemente en muchos hospitales: nutrición y calorías. Sin importar que cuantifiquemos las calorías en un pan blanco con una mortadela y un café con leche y 2 salchichas, como he mostrado, y ahí verán imágenes de lo que hemos visto en hospitales. Entonces no es de calorías, es realmente de entender lo que no debería de ser una dieta, eliminar el concepto dieta y hablar de nutrición. Y vuelvo y repito, comemos todos. Por donde volteamos hay gente comiendo. Entonces esto se aplica a todas las personas. Vamos a compartir este espacio con Ángela María Ruiz Osorio.
Ella es enfermera jefe de la Universidad de Caldas y se dedicó a investigar y a ser líder en psiconutrición y consultora en salud y bienestar. Muchas gracias, Ángela María, por estar con nosotros. Bienvenida a Conexión Vital. A usted, doctor, por este espacio, a todos ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Para mí es muy gratificante encontrar eco en profesionales de la salud como el doctor Rojas, porque así como él lo describió, así es. Todos comemos. Lo mínimo que los seres humanos deberíamos entender es qué es la alimentación, conocer los grupos de alimentos e ir más allá. ¿Qué relación hemos construido con la comida? Bueno. Vamos a tratar de resumir un tema que vamos a hacer nosotros ahora en 3 horas, pero teniendo las cámaras queríamos compartir este proceso educativo de todo nuestro Parque de la Salud con ustedes. Afortunadamente contamos con todo este apoyo de cámaras y con las telecomunicaciones que también nos pueden ver en Facebook directo ahora buscando Doctor Rojas. ¿Qué es ese tema de la psiconutrición? Bueno, doctor, la psiconutrición es un enfoque, no es una subespecialidad, no es nada elaborado, simplemente es un enfoque que tenemos muchos profesionales del bienestar y de la salud para abordar un tema que tiene que ver con alimentación, con comida, con el cuerpo, y ya empezando a eliminar unos conceptos como son los cuerpos gordos o los cuerpos flacos. Ya no vamos a volver a hablar de gordos y flacos, ahora nos vamos a referir a cuerpos grandes o cuerpos pequeños. Bueno, muchas personas sufren con el tema de gordo o flaco. Muchas personas están sufriendo porque dejan de comerse un delicioso plato, porque es que yo me como un pan de queso y me pongo como un pan de queso. Lo llevan acá. ¿Qué es eso? ¿Cómo interpretar ese concepto que usted habla de psiconutrición? Bueno, la psiconutrición, como su nombre lo dice, tiene un componente psicológico y un componente de alimentación. Una cosa es la información nutricional que nosotros tenemos y que ponemos en práctica cuando vamos a elegir lo que nos vamos a comer. Y otra cosa es lo que pensamos y sentimos de ese alimento o de ese producto o de ese momento que vamos a compartir con las personas donde estamos realizando ese acto sublime que debe ser la alimentación. Entonces, ¿qué busca la psiconutrición? La psiconutrición quiere 5 cosas importantes. Primero, ayudarle a las personas a entender qué tipo de relación han establecido desde siempre con la comida. La comida en nuestra vida funciona como nuestra pareja, como nuestra mamá, como nuestro papá, como nuestros compañeros de trabajo. Establecemos una relación. Lo otro que quiere la psiconutrición es ayudarle a las personas a desapegarse de los conceptos de dieta. La palabra dieta, si ustedes la buscan en Wikipedia o en el diccionario, tiene un significado totalmente diferente al que nosotros ya tenemos grabado en el cerebro. Si yo les dijera esa palabra, aquí todos me dirían restricción, cárcel, sacrificio. No conozco todavía el primer ser humano que sea feliz haciendo una dieta. Entonces, desapegarnos de ese concepto y empezar a trabajar desde otros modos de alimentación, como es la alimentación intuitiva, comer de adentro hacia afuera, que es diferente a la alimentación consciente. Lo otro que quiere la psiconutrición es ayudarnos a entender que el tamaño del cuerpo no tiene que ver con la salud. Conozco cuerpos grandes, sanos, y cuerpos pequeños, enfermos. ¿O no conocen ustedes personas que con un cuerpo pequeño han llegado a una unidad de cuidado intensivo por un accidente cerebrovascular o por un infarto? O personas de cuerpo grande que tienen colesterol, triglicéridos, ácido úrico en perfectas condiciones. Y por último, la psiconutrición busca esa conexión, el aceptar nuestro cuerpo, el escucharlo. Y eso lo hacemos desde la neuroeducación y desde la autocompasión. Tenemos que volvernos más amorosos con nosotros mismos y elegir eso que va a entrar en nuestra boca, que va a pasar por cada una de nuestras células. Debe ser un acto ritual, un sublime, porque desde ahí empieza la salud. La salud es una habilidad. Qué bueno que uno pudiera entender este concepto desde la Facultad de Medicina. Yo sigo insistiendo, ¿por qué nos hacen jurar, valga la redundancia, el juramento hipocrático? Si Hipócrates es el padre de la medicina y de la nutrición, y él nos enseñó, tu cocina, tu medicina, dime qué comes y te diré que morirás, y no nos enseñan nutrición. O de pronto nos hablan de calorías. Y poder entender eso desde lo mental, desde lo emocional, desde lo psicoafectivo. Porque es que uno ve la gente comiendo con remordimiento. Con culpa. Con culpa, sí.
Pues ¿cómo? Porque me toca comer, porque no me puedo morir de hambre. O por obligación, doctor. Ya el placer no existe en el acto de alimentarnos, porque es que eso me hace daño, o porque no debo. Toda la alimentación, la comida no tiene nada que ver en esto. Somos nosotros quienes le ponemos poderes que no tiene. La comida tiene atribuciones que somos nosotros quienes se la ponemos. Entonces, la culpa, la represión, incluso los profesionales de la salud, a veces somos agentes de conductas alimentarias inadecuadas, porque incentivar una dieta, una restricción calórica o la eliminación de cualquier nutriente es incentivar un trastorno de la conducta alimentaria. Sin desconocer que hay alimentos que los estudios han demostrado que tienen efectos secundarios en la persona. Por eso, una cosa es la información nutricional y otra cosa es la conducta de alimentarme. Qué bueno, vamos a este corte de comerciales porque sí quiero que ustedes entiendan esos dos conceptos que acaba de explicar Ángela María, que es importante que nosotros lo tengamos para una buena alimentación, más que hablar de dietas y de este tipo de programas. Ya regresamos. Son muchos los tópicos que se pueden tocar en este día de hoy, psiconutrición, y uno de ellos es la salud en todas las tallas. Y entonces uno se reúne con personas delgadas y con personas obesas. Y empieza ahí el discurso de la nutrición, de la cocina, del restaurante, en un picnic, bueno, todo ese proceso y esa rabia, ese dolor, esa angustia, esa incertidumbre, ¿qué me sirve, qué no? ¿Cómo afrontarnos a estas situaciones de los diferentes géneros que tenemos? Bueno, usted habló de salud en todas las tallas. Esto es un término que Linda Bacon, una psicóloga estadounidense, ha introducido desde 1980. Es un movimiento social en realidad, porque de hoy en adelante yo quisiera que ninguno de nosotros volviéramos a opinar por el cuerpo de nadie. Cuando yo me veo con mis amigas, por ejemplo, el primer comentario, ¡ay, cómo estás de flaca! O todo lo contrario, ¿cómo estás de gorda? O no estás comiendo bien, te ves como demacrado. Ojalá no volvamos a opinar sobre el cuerpo de nadie y sobre las decisiones de nadie. Salud en todas las tallas es una invitación a pensar que la salud no está en el tamaño del cuerpo. Nosotros tenemos que entender que la salud va más allá del peso. Va más allá del conteo de calorías, va más allá de las tallas, va más allá de escoger alimentos fitness. Eso es una cultura que no tiene nada que ver con salud, ni el fitness, ni los retos. Hoy en día las redes sociales también se han encargado de incluirnos como en un boomerang que va y viene y que nos hace estar en una carrera loca de querer ser fitness, pero no es lo mismo ser fitness que ser saludable. Ser saludable es tomar decisiones asertivas para todas las áreas de mi vida. Salud en todas las tallas nos invita a ir más allá de la báscula. ¿Cuántas personas le tienen miedo a ese aparato? Cuando ya sabemos qué es lo que nos va a decir. O cuántas se pesan todos los días por la mañana y por la tarde cuando ya sabemos que ese número no va a cambiar. Nosotros le atribuimos poder a cosas de afuera, a la comida, al dulce, a la báscula. Salud en todas las tallas es una invitación a volver a conectarnos con nuestro cuerpo y a respetar el cuerpo de los otros. Acaba de tocar usted un tema muy interesante que significa fitness no es saludable y light no es saludable. Tampoco. Y entonces nos han llegado deportistas con unos cuerpos maravillosos y un desarrollo muscular pronunciado, con unos problemas sexuales y hormonales increíbles. ¿Qué tipo de proteína de alimentación están llevando? Y mentales, doctor. Y mentales. Pues lo que ella acaba de decir es cierto. Fitness no es saludable. Tamaño no es saludable. El hecho de que esté flaca no es que esté enferma o que esté gorda, está enferma. Es que hay mucho más allá de esa parte física, porque igual existe la genética. Y eso es lo que tenemos nosotros que saber manejar. Y lo otro, perdóneme, ¿cómo es que allá ustedes le dicen, cómo está de gorda? ¿Cómo está de flaca? ¿Comparada con quién? ¿Con cuál espejo? Yo le regalaba a Víctor Manuel, el actual gobernador electo de Risaralda, un espejito y a toda la gente que lo seguía a él. Y en el espejo acá decía atrás, porque me podrá los ojos. ¿Quién? Yo. Pero utilizamos el espejo para ver a los demás.
Es muy importante entender que todos esos prototipos que nos quieren vender los medios de comunicación, pues funcionan para un grupo de población. Pero ustedes y yo, que somos seres humanos comunes y corrientes, tenemos que tener nuestros propios parámetros. Está bien ver la modelo, está bien ver los concursos de belleza, pero entendiendo que ese es un mundo y que ustedes y yo pertenecemos a otro mundo y que nuestros parámetros para alimentarnos, para elegir nuestro estilo de vida es diferente. También tener mucho cuidado con lo que hay en redes sociales, porque hay influencers que están impulsando y están promoviendo trastornos de la conducta alimentaria. Todos los nutrientes son importantes. Ningún otro, o sea, no hay que eliminar nada, simplemente hay que entender cuánto, cuándo, dónde, cómo, por qué me lo estoy comiendo. Si yo, como tú decías ahora, las emociones a veces son las que nos llevan a comer. ¿Cuántas veces nos hemos tragado la tristeza enlodada en una salsa de chocolate? ¿O cuántas veces nos hemos tragado la rabia con una chocolatina grande? La emoción está allí para que tú te hagas responsable de ella, para que la sientas. Tengo rabia, ¿sí? ¿La chocolatina me va a quitar la rabia? No, pero tengo ganas de una chocolatina. Bueno, primero gestiono mi rabia, ¿qué hago con la rabia? Y después de eso, entonces miro a ver, si después de que gestioné mi rabia, que eso lo vamos a hablar en uno de los segmentos más adelante en la autocompasión, todavía tengo ganas de ese chocolate, el cuerpo es sabio también. El chocolate saludable, el chocolate amargo, tiene nutrientes que se necesitan en el cerebro para cambiar la emoción, para cambiar una tristeza por una alegría, para cambiar una rabia por una tranquilidad. La serotonina y el cortisol, que me imagino que ustedes todos han oído hablar de ellos, son los neurotransmisores o del estrés o de la tranquilidad. Y en la alimentación encontramos cómo producir esos neurotransmisores. Entonces es muy importante que recobremos la conexión con nuestro cuerpo, que lo escuchemos. Y eso solo lo podemos hacer cuando respiramos y cuando dejamos de mirar allá afuera, de empezar a escoger de acuerdo a fulanita de tal. Yo tengo un mundo, el doctor tiene otro mundo, cada uno de ustedes aquí fue educado de una manera totalmente diferente y con base en eso es que construimos nuestros hábitos tanto de salud como de vida. La emoción siempre va a estar presente. ¿Qué tengo que hacer? Entenderla, darme cuenta que está ahí, abrazarla y después, si la comida todavía sigue estando allí, la como, pero ¿cómo? A conciencia. No me voy a comer las 12 barras de chocolatina. Cojo, las parto en un plato, me siento, respiro, muerdo un pedacito, la saboreo, porque es que después de que yo trago, ya no hay placer. El único lugar donde sentimos placer, ¿dónde es? En la boca, por las papilas gustativas. Entonces, si en realidad quiero calmar mi emoción, debo degustar ese alimento. En el caso del chocolate, que es lo que más deseamos casi siempre las mujeres, los hombres en menor proporción, porque eso también está muy estudiado. Los antojos no son los mismos. Hay gente que le antoja el chocolate, otros el picante, otros la grasa, otros los panes, todo lo panosito, las harinas, y esos antojos también tienen un significado emocional. Todo eso lo trabajamos desde la psiconutrición y la neuroeducación. ¿Cuántos de ustedes en un estado de duelo optan o por dejar de comer lo que llama la lipotusa o porque les da por comer de todo y se engordan? Sí. Es la manifestación emocional que interpretan en la cocina, en el restaurante. ¿Y qué están haciendo? Un proceso de duelo, un proceso de psiconutrición. Y el culpable aparentemente fue la alimentación. ¿Quién termina afectado? Pues el organismo. Pero ahí es donde tenemos que interpretar lo que nos acaba de contar en este momento Luz Ángela Ruiz, Ángela María Ruiz. Vamos a ir a este corte de comerciales y continuamos con estos temas tan interesantes acerca de la psiconutrición. Ya volvemos. Bueno, continuando este tema de la psiconutrición, a mí muchas personas me han tildado del doctor no, y otros me decían el doctor papaya. Y entonces es muy bueno que entendamos el concepto de la alimentación intuitiva. Y con estas imágenes que ustedes están viendo de todos nuestros compañeros del Parque de la Salud, doctor Rojas, donde hay todas las especialidades médicas y profesional que está en contacto con ustedes,
Así como ellos están en este proceso de educación en este momento, pues nosotros lo hacemos a través de estas cámaras, porque vuelvo y repito, tanto cualquier cargo de estas personas que representan el Parque de la Salud necesitan saber de alimentación, así para todos ustedes y para todos nuestros colegas y compañeros en el área de la salud. Ángela María, ¿qué es ese tema de la alimentación intuitiva? Bueno, para poder entender cómo cambiamos lo que teníamos antes, que es la restricción y la culpa y ese concepto equivocado de dieta, tenemos que tener conceptos diferentes y nuevos. Alimentación intuitiva es comer ya no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, entendiendo que todo ese proceso va a impactar mi salud, que cada elección que yo hago al introducir un alimento o un producto a mi boca tiene una consecuencia, pero entonces es mi cuerpo quien me puede llevar a tomar las mejores decisiones. Usted lo sabe mejor que nadie, doctor, que somos seres integrales. Y entonces, como callamos el cuerpo, y a veces el cuerpo-mente está tan obnubilado con conceptos de afuera, con los medios de comunicación, con lo que debería ser, ese cuerpo-mente calla las otras áreas de nuestra vida, que son nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. ¿Cuántas veces de pronto ustedes en su sitio de trabajo están allí, sienten ganas de ir al baño? Pero no, ahora, más tarde, primero el informe. Y esas ganas de ir al baño son una señal de su cuerpo, es una sensación. Y ustedes están dejando pasar esa sensación. Más adelante, ¿qué pasa? Cistitis, más adelante, descenso de vejiga. El hambre y la saciedad también son sensaciones. Hoy, en este momento, tengo un paciente que estoy tratando y me dice: Ángela, hace 16 años yo no siento hambre. No creo que sea posible vivir sin sentir hambre. Que él esté anestesiado y por todas las dietas que ha hecho, por todos los regímenes a los que se ha sometido, ya no sienta esa conexión con sus sensaciones, eso es otra cosa. Alimentación intuitiva es comer de adentro hacia afuera. Alimentación consciente es entender qué es lo que mi cuerpo está pidiéndome y tomar las decisiones más asertivas. Bueno, pero usted toca ahora dos términos cuando íbamos a corte de comerciales, porque yo me veo la necesidad que tengo un paciente con una diabetes, pues tiene que tener unos ciertos reglamentos nutricionales, el paciente que tiene un proceso renal en nefrología o el paciente que tiene un proceso de dolor como artritis, lupus y demás. Y a estos pacientes nosotros damos unas recomendaciones alimentarias porque los estudios han demostrado que pueden tener ciertos efectos secundarios. ¿Cómo enfrentarnos a esa situación para que la persona diga, pero es que no me quiero comer esa carne? Pero yo por dentro sé desde la ciencia médica como médico y la explicación que le hago al paciente, hombre, le va a producir ácido úrico, ácido araquidónico, le va a dar dolor. Entonces habla de esos dos conceptos, ¿cuáles son? Bueno, son información nutricional y conducta alimentaria. La información nutricional es la indicación que usted le da al paciente. La carne produce ácido araquidónico y le va a inflamar su articulación. Ese es el proceso de conocimiento. Pero ¿qué hago si quiero carne? Esa ya sería la conducta alimentaria. Entonces, digamos que con el paciente negociamos, porque es él el que tiene que llegar a tomar la decisión de decir, claro, quiero carne, me gusta la carne, me enseñaron a comer carne en mi casa desde que era pequeño, es un acto cultural. La carne a mí me hace sentir poderoso. La carne para mí es prosperidad. Y así lo publicitaban. Claro. Coma carne es fuerte. Claro, entonces todo esto hace parte de un enfoque que es cultural y emocional. No es que ese paciente no quiera hacerle daño al doctor, es que hay algo más fuerte que él, creencias y un aspecto cultural. Entonces, por eso es tan importante la psiconutrición y todos los profesionales de este parque deben de conocerlo, porque así sea una llamada telefónica o así sea una consulta con el psicólogo, si todos estamos hablando el mismo idioma, vamos a poder acompañar a ese paciente en ese proceso de reevaluar esas creencias. La carne no te hace poderoso, tú crees que la carne te hace poderoso, porque eso fue lo que nos enseñaron toda la vida. En mi casa la carne grande era para mi papá. Y a nosotros nos daban a veces carne más chiquita o a veces no había carne. Cierto. Son aspectos socioculturales. Entonces, ese paciente que necesita, además del concepto médico muy claro, ácido araquidónico, que él entienda que es por su bien y no es falta de fuerza de voluntad. Desafortunadamente a ese paciente le tenemos que ayudar a gestionar su emoción de deseo por la carne y a entender que necesita cambiar esa emoción.
pero voluntariamente, desde el amor, no desde la rabia, no desde la culpa, no desde la represión. Y ahí entra a jugar un papel muy importante el sistema nervioso y el nervio vago, que de vago no tiene nada. Y que es el nervio más largo del cuerpo. Y ese lo tenemos que entrenar emocionalmente. Si nosotros entrenamos nuestro nervio vago, esas emociones que no están a nuestro favor, sino en contra, para hacer cambios de hábito, simplemente se van a ir haciendo una habilidad. ¿Recuerdan que les dije que la salud es una habilidad? Bueno, cambiar una emoción por otra es una habilidad. Las emociones no se pueden eliminar, no se pueden evitar, no se pueden controlar. Tú las abrazas, ese paciente lo acompañamos, ¿quieres carne? Bueno, pues sí, porque es que mi papá, porque es que mi mamá, una historia completa. Porque soy más fuerte. Alrededor de la carne. Cuando él mismo hace el clic, nosotros simplemente escuchamos y acompañamos. Eso es la psiconutrición. Tú tocaste un tema bien interesante que era el acto de la rabia. Entonces yo acabo de volver donde ese médico. Le voy a contar una anécdota. Yo a un paciente con un problema de ácido úrico le quité la carne. Al mes yo lo encontré en el club comiéndose un pedazo de carne y yo lo abracé y yo le dije, ¿qué hubo? ¿A usted el médico no le quitó la carne? Y me dijo, sí, pero cambié de médico. Y se estaba comiendo el pedazo de carne. Entonces esa información puede generar rabia, pero yo voy donde este médico, donde Parque de la Salud, y me quitaron la leche, el azúcar, la carne, y yo termino es con rabia al momento de comer. ¿Cómo afrontarme desde ese proceso de la psiconutrición? Bueno, aquí es un trabajo en equipo, doctor. Su labor es esa, porque su conocimiento está en saber qué alimentos le convienen o no le convienen. Aquí lo que tenemos que hacer es que el paciente sea el que tome la decisión. Ya no es el doctor me quitó la carne, el doctor me dio una información acerca de la carne, yo lo entendí y hoy he tomado la decisión de no volver a comer carne, desde su autocompasión, desde su amor propio. Eso es un proceso. Y los profesionales de la salud tenemos que desapegarnos, doctor. Usted no le puede quitar nada a nadie, usted le da indicaciones. Pero yo sé que para usted como médico, para una nutricionista, para un endocrinólogo, desapegarse de esas herramientas de tener el control, yo soy el doctor, yo sé lo que usted necesita, no es tan fácil. Es cambiar la forma de comunicar y usted debe estar apoyado por un equipo. Psicólogo, enfermera, auxiliar de enfermería, servicio al cliente, porque esa persona se va a demorar en hacer ese cambio. Es que no podemos hacer cambios de un día para otro. Esto es un proceso autocompasivo, porque es que nosotros entendemos la compasión y la autocompasión como lástima. No, la autocompasión es me trato bien cuando estoy mal y la compasión te trato bien cuando estás en problemas. Qué lindo que extendió esa información a todo tipo de empleado, porque a veces creemos que esto es información médica y realmente es una información que todos debemos de manejar. Como usted muy bien lo dijo, doctor, todos los seres humanos que comemos necesitamos entender qué estamos haciendo. Cómo yo soy capaz de llevar a mi boca algo que yo sé que me está haciendo daño. Estamos desconectados. Por eso cuando terminemos este programa vamos a hacer un taller de conexión corporal. Ok, vamos a ir a este corte comercial y ya regresamos. Es difícil tratar de resumir en un programa de televisión de 1 hora un tema tan amplio como es el de la psiconutrición. Nosotros estaremos, todos nuestros compañeros del Parque de la Salud, en un taller durante 3 horas con Ángela María Ruiz Osorio, pero si queremos que ustedes por lo menos en este programa tengan la posibilidad de hacer un alto en el camino, un análisis que está pasando desde su estado emocional con la parte alimentaria, qué está pasando, cómo nos está hablando nuestro cuerpo. Muchas veces el cuerpo con nuestros tamaños, flaco, gordo, lo que nos está es contando algo. Y hay un tema muy importante y es la autocompasión. ¿Cómo manejar este término desde la nutramedicina, desde la psiconutrición? Bueno, ya para terminar, después de que ya hemos revisado conceptos como alimentación intuitiva, como salud en todas las tallas, ¿ahora qué hago con todo eso? Hay un pensamiento, es nuestra voz crítica, esa vocecita que te dice, que eres pan otra vez, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ay, es que yo sí no tengo nada de fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué hago? Me trato mal. Porque estoy segura que usted, a la persona que usted más quiere, si le dice, ay, mira, tengo un antojo, ay, pero ¿qué será que te pasa? ¿Será que estás triste? ¿O será que te está haciendo falta algo? Lo tratamos bien.
Pero cuando nosotros estamos en una situación que nos hace sentir mal, nos tratamos mal. Entonces, la autocompasión llega como ese bálsamo amoroso a despertar en nosotros ese tratarnos bien. La maniobra más significativa de la autocompasión es colocarnos las manos en nuestro corazón y empezar a decirnos cosas bonitas. Entonces, por ejemplo, en el caso de que aparezca la tristeza, apareció la tristeza y quiero chocolate y el doctor me dijo que el chocolate no me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aceptar que tengo tristeza y que quiero chocolate. Entonces, me digo a mí misma, tengo tristeza, quiero chocolate, sé que no me conviene y voy a superarlo, aceptarlo. ¿Para qué evitarlo? ¿Para qué darme látigo otra vez? Esa voz autocrítica aparece porque detrás de esa voz autocrítica hay una emoción de la que casi no nos hablan, que es la vergüenza. Me avergüenza no tener la fuerza de voluntad. Y la vergüenza surge porque no hay una necesidad que tenemos todos los seres humanos y es sentirnos amados y aceptados. Y los primeros que no nos amamos y no nos aceptamos somos nosotros mismos. Entonces, la psiconutrición es como todo el proceso de tomar las decisiones. La autocompasión es ese pedacito del mindfulness que se dedica a atendernos a nosotros mismos. Porque desde el mindfulness, que es la atención plena, podemos atender a otros. Ahí surgen dos conceptos importantes, la empatía y la autocompasión. ¿Cuánto de empatía y cuánto de autocompasión? Preferiblemente 20% de empatía y 80% de autocompasión, porque no puedo dar de lo que yo no tengo, porque como me pongo en el lugar del otro y lo trato bien, pero yo me trato mal. Y nosotros como profesionales del bienestar y la salud somos los que más tenemos que practicar la autocompasión, porque si no lo hacemos, aparece un diagnóstico que es la fatiga por empatía. En nuestro cerebro existen unos centros de empatía, son 2, y ya están ahí desde que nacemos, a esos no los tenemos que entrenar. Pero la autocompasión sí la tenemos que entrenar y nuestro cerebro tiene 4 centros de autocompasión para entrenar. Por eso 20% de empatía, ponerme en el lugar del otro, ayudarlo, pero 80% de autocompasión para mí, como profesional de la salud. Hoy me levanté de mal genio, no quiero ir al parque de la salud, tengo mal genio, no quiero ir a trabajar, pero puedo gestionarlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo de mal genio? Y empezar a escribir, porque escribir también es una terapia. Cuando yo escribo, conecto mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho y soy mucho más intuitivo y también soy más razonable. Entonces puedo tomar decisiones más asertivas, pero sin irme yo llevándome por delante. Entonces la autocompasión es como el bálsamo para trabajar todo eso otro, porque pasar de la psiconutrición, cuando tenemos un sistema de salud que no es de salud, sino que es de enfermedad, que incluso muchas veces los profesionales de la salud por desconocimiento no nos dan la indicación adecuada, o vamos donde un médico y nos dice una cosa y luego vamos donde el psicólogo y nos dice otra, allí no hay un trabajo en equipo todavía. Imagínense que a este parque de la salud nos llegaran un grupo de pacientes donde todos estuviéramos allí, médico, enfermera, psicólogo, psiquiatra, ginecólogo, y ese paciente se sintiera atendido en el mismo momento, solucionando todas sus necesidades por ese grupo de profesionales. Eso es psiconutrición. Y todos tenemos que ver con conversaciones de sobrepeso y obesidad. El fisioterapeuta, el ginecólogo, el médico general, el médico familiar, las enfermeras, la recepcionista. Todos deberíamos de trabajar este tema y nuestros pacientes también. Entonces, ¿quiénes tenemos que empezar? Esto es como el dilema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué hacemos primero, los pacientes o los profesionales de la salud? Pues qué rico que ustedes ya se dieron esta oportunidad. Los pacientes van a beneficiarse del trabajo que estamos haciendo esta tarde nosotros aquí. Podemos utilizar la comida como algo de autocompasión. La persona que quiere llamar la atención en su familia, si no vuelvo a comer. Pobrecito yo, para que estén pendientes de mí. O como y después corro a vomitar para manejar como todo ese contexto familiar y emocional. Bueno, en ese caso ya no estamos hablando de autocompasión, sino de manipulación. Y la comida la usamos también como manipulación. Entonces, entender que la autocompasión y la compasión en nuestra cultura occidental tiene una connotación de lástima o de manipulación. Pero en realidad desde donde viene la autocompasión, desde esa cultura oriental, es
el sentimiento más altruista que existe, es despertar la bondad en mí y en el otro. Entonces, desde ese punto de vista, doctor, no podríamos hablar que eso es autocompasión, sino que es autoflagelación. Y ya tiene una raíz de amargura y una raíz de una emoción de rechazo seguramente, que tendríamos que trabajar con psicólogo, con el profesional que lo amerita, porque esa es la otra cosa. Cuando trabajamos psiconutrición, nosotros nos volvemos hábiles en detectar trastornos de la conducta y del comportamiento, pero eso no quiere decir que nosotros los vamos a solucionar. Lo que tenemos que hacer es entender a qué profesional lo vamos a derivar, porque el paciente es un mundo y todo lo que tiene que ver con alimentación tiene detrás una emoción que está enmascarada con un trastorno de la conducta alimentaria. Muchos temen a consultar, muchos creen que eso es normal y se habitúan a eso. ¿Cómo entender que estamos entrando en un proceso que necesita apoyo psicoterapéutico? Pues la verdad no podemos hacer nada si el paciente no lo quiere, y ayuda no pedida es un insulto. Desde el amor acompañar a esa persona y también brindarle compasión, porque desafortunadamente, doctor, cuando los procesos se hacen forzados, pues ahí no va a suceder nada, no va a haber esa conexión con el ser auténtico, no se va a conectar ese cuerpo-mente con ese cuerpo emocional y con ese cuerpo mental. Ahí tiene que haber esa sinergia. Nosotros, los profesionales de la salud y el bienestar, acompañamos a quien quiere ser acompañado. Bueno, vamos a ese corte de comerciales para que hablemos un poco ya del proceso educativo, que en este concepto de la psiconutrición se llamaría la neuroeducación. Ya regresamos. Detectado el problema, porque muchos de ustedes podrán estar diciendo, yo sí, yo no, me pasó, he pasado por esta, mi hijo, mi familia. Hay que entrar en un proceso educativo, que fue a lo que se dedicó Ángela María Ruiz Osorio, a ser conferencista a nivel nacional, que ojalá ustedes consideraran este tema para hacerlo en sus empresas, como lo estoy haciendo yo ahora en mi sitio de trabajo con los compañeros del Parque de la Salud. Porque es que creemos muchas veces que podemos salir solos de todo este proceso, pero realmente esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario. ¿Cómo entender, cómo manejar ese concepto de la neuroeducación? Bueno, doctor, la neuroeducación es la oportunidad que nos da nuestro cuerpo para desaprender y reaprender. Hay uno de mis mentores que es el doctor Francisco Mora Teruel, un español maravilloso, y él dice, es imposible hacer un cambio en la vida sin conocer al cerebro. Él dice que no se puede hacer un guante sin conocer la mano. Asimismo, no podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida si no sabemos cómo funciona el cerebro. Entonces, la neuroeducación involucra la curiosidad y involucra las emociones en el aprendizaje. Sin curiosidad y sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, lo que hacemos en el proceso de psiconutrición es ayudarle a la persona a entender qué es una sensación, qué es un pensamiento, qué es una emoción, qué es la conducta alimentaria, cuáles son los grupos de alimentos, y empezamos ya luego a relacionarlo con su historia de vida. Cómo comía cuando era pequeño, qué frases le decía a su mamá cuando estaban en la mesa. ¿A quién de nosotros no nos dijeron, se lo come todo porque aquí no hay perrito para darle los sobrados? O se lo come todo porque es que los niños del África se están muriendo del hambre y usted tiene que comerse toda la comida. Todo eso queda grabado como impronta en nuestro cerebro, y ahora, como adultos que somos, seguimos comportándonos como esos niños que fuimos restringidos y que fuimos controlados con creencias y pensamientos, que hoy, como adultos responsables, ya no nos sirven. También en los niños, muchos niños hoy en día no quieren comer vitaminas, minerales que están en las verduras donde hay color. ¿Y qué pasa? Nos vamos a la historia familiar y resulta que es que el papá tampoco se las come, y entonces el niño le dice, pero ¿por qué me tengo que comer esto si mi papá no se lo come? Entonces, trabajar desde el ejemplo. Esto es un proceso de desaprender para reaprender. Y la neuroeducación es la herramienta que necesitamos, conocer el cerebro. ¿Sabe qué me hace acordar con el tema que tenemos nosotros con los niños, los jóvenes que vienen acá a la consulta? Entonces le damos unas recomendaciones, ¿cierto? Lo que dice usted, una información nutricional. Entonces la mamá empieza a decirle, si ve, yo se lo he dicho. Y entonces yo le pregunto a la señora, ¿y quién merca en la casa? ¿Quién llena la nevera de la casa? Pues, ¿qué come el muchacho? Pues lo que la mamá llenó la nevera
pero el culpable es el muchacho. Y de hecho, doctor, si quisiéramos hablar de hábitos y estilos de vida saludable, ¿dónde tendríamos que ir? A los jardines infantiles, a los colegios y a las empresas, porque allí es donde verdaderamente podemos hablar de salud. Ya cuando vamos a una clínica, a un hospital, a una IPS, ya hay enfermedad, desafortunadamente. Sin embargo, desde un nuevo concepto de salud, desde la neuroeducación, como sabemos que la salud es una habilidad, incluso si tenemos una enfermedad crónica, como un cáncer, como una diabetes, podemos ser saludables. Conozco personas con diagnósticos de cáncer que podrían ser más saludables que ustedes o que yo, porque decidieron, a partir de su diagnóstico, dedicarse a gestionar todas las áreas de su vida, mental, emocional, social, física y psicológica. Creemos que el tema de la neuropsiquiatría, neuroeducación, todo eso va enfocado a la depresión, al insomnio, a la tristeza, al llorar mucho y demás. Pero usted nos está hablando de la neuroeducación desde la nutrición. Aplicada a la vida, aplicada a las emociones. Es que si yo entiendo por qué me pasa lo que me pasa, pues lo puedo arreglar. Pero si yo estoy triste, pero no sé por qué estoy triste, ay, o no, tendré tristeza o lo que tendré será rabia. ¿O será miedo? ¿Cómo voy a arreglar algo que ni siquiera sé qué es? ¿Cómo voy a arreglar algo que ni siquiera siento? Porque hay gente que está tan desconectada de su cuerpo que no lo siente. Por eso la base de la psiconutrición son los talleres de conexión corporal, que es lo que vamos a hacer después de que terminemos este programa. Bulimia y anorexia. Bulimia y anorexia son trastornos de la conducta alimentaria, la una por exceso, la otra por defecto. Hay otros trastornos de la conducta alimentaria como los atracones, como el picoteo. El más común llamado ansiedad, que en realidad no existe, esos son de manejo de especialista y no cualquier especialista. Entonces, en ese caso nosotros ponemos la alarma y buscamos al especialista para que esa persona sea atendida. Entonces muchos dicen, no, es que yo soy gordo porque yo sufro de ansiedad. Yo no es que coma mucho, yo sufro de ansiedad y todos lo están buscando en ese diagnóstico. ¿Y qué es la ansiedad? Entonces ahí es donde... ganas de comer. Exacto, entonces cada persona tiene un significado de ansiedad. Por eso el diagnóstico es individual, por eso el tratamiento es individual. Cuando las personas vienen a mí pidiéndome resultados, ¿y en cuánto tiempo voy a bajar de peso? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo no puedo decirle qué va a pasar con su cuerpo, porque el experto en su cuerpo es usted, no yo. Pesa y metro. Por lo menos en mi consulta ya no peso, ya no mido, ya no tallo. Tiene que ser que la persona venga con una situación aprensiva y adicto a las dietas y adicto al control, y yo le explico que la primera vez lo voy a hacer porque él lo necesita. Pero si a esa persona no le queda claro mi enfoque, no es para mí ese paciente. Ese paciente será para las otras personas que siguen apegados al concepto de dieta, de restricción, de fitness, de batidos, de pastillas. Entonces, no todos los pacientes serán para nosotros. Antes que termine nuestro tiempo, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cómo es el taller? Porque tú vas a muchas partes a dar conferencias. Sí, el taller lo trabajamos presencial y virtual. El taller hace parte de la terapia. Primero se hace una valoración del paciente, se encuentra, si es posible, ese clic donde tenemos que empezar a trabajar, y el taller incluye una sesión de 3 horas donde lo llevamos por todos los sentidos a trabajar y a entender cómo está en su área emocional y en su área mental. Y ahí encontramos los anclajes que nos pueden ayudar al proceso de desaprender para cambiar el hábito y poder empezar a trabajar una relación amorosa de él con su cuerpo y de su cuerpo con la comida. Y cuando vas a una empresa, ¿cuántas horas dura el taller? ¿Cómo es el proceso? En las empresas los talleres duran 3 horas, generalmente 3, casi 4, porque el compartir después del taller es lo más valioso. Entonces, desde la gestión de la salud, en el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo, ofrecemos este programa de 3 horas para todos los colaboradores, tengan o no tengan sobrepeso u obesidad, porque esto es una gestión de la salud. ¿Y entonces qué tipo de personas buscarían una consulta individual? Bueno, inicialmente pues las personas que tienen retos con el tamaño de su cuerpo es lo que yo más atiendo. Sin embargo, como usted lo acaba de plantear, sería lo ideal, que pudiéramos dentro de nuestros entornos, las empresas, los colegios, las universidades, empezar a trabajar los conceptos para que las personas empiecen a buscar a los profesionales que están entrenados y que les pueden suplir todas estas necesidades y expectativas de salud y bienestar. Ahí aparece en pantalla los teléfonos y la dirección y cómo contactar a Ángela María Ruiz Osorio. Ella es líder en
nutrición y consultora en salud y bienestar, y ojalá de corazón muchas entidades, muchas empresas, muchos centros educativos, muchas instituciones se dieran a la tarea de tener este tipo de acompañamiento profesional, porque esto es verdaderamente salud. Muchísimas gracias, Ángela María, por estar con nosotros. A ustedes. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio. Felicidades.